Continuamos con más información. Vamos a meternos con el tema del río Rigi y otras selvas, otros tratados de comercio en la Argentina. Pablo Ferrari, economista. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame a ver cómo estás viendo este famoso régimen de incentivo para las grandes inversiones extranjeras. Contame cómo ves, cuál es tu posición. En términos formales, el RIGI no es solo para inversiones extranjeras, pero cuando uno observa el contexto en general, advierte que es así. En primer lugar, por la magnitud de las inversiones, a partir de 200 millones de dólares, no cualquiera puede invertir. Si uno observa a lo largo de la historia, en 1823, 4 décadas después de la independencia de Estados Unidos, surge lo que es la doctrina Monroe. El presidente Adams lo resumía en América para los americanos. Americanos en Estados Unidos implica norteamericanos. Claro, American for Esto era American. en... ¿Cómo? Perdón. American for American, solamente América, Estados Unidos para Estados Unidos. Exactamente. Y si uno ve a lo largo de la historia, ya en 1885 hubo un intento de unión aduanera de toda América. En parte no salió esa unión aduanera por la posición argentina, que en ese momento estaba estrechamente ligada a Inglaterra. Pero después hubo distintos intentos. Uno de los más recientes fue el ALCA. Y en 2022, el presidente Biden propone la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, donde lo que está diciendo, resumidamente, analiza que hay un desacoplamiento, una fragmentación a nivel global, algunos lo llaman desglobalización, las disputas con China, con el BRICS, etcétera, y que deben garantizar su cadena de suministros. A mediados de 1950, a mediados del siglo XX, en 1950 aproximadamente, en Estados Unidos surge lo que es el Plan Palley, es decir, estudian qué recursos naturales necesita Estados Unidos y dónde se encuentran geográficamente. Es lo que expone la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, donde dice, acá hay energía, acá hay litio, y el RIGI, más allá de lo que considere cada uno, si uno lo observa, es una legislación nacional que empalma con ese proyecto del que habla Biden, de ese proyecto del que habla Laura Richardson, con el Plan Palley, y en términos generales con la doctrina Monroe, ¿no? Por lo tanto, es correcto analizar que el RIGI no solo es un punto de la ley bases, sino que es el corazón del modelo económico vigente que implica la desnacionalización y el saqueo de los recursos naturales. Ahí te pregunto, de alguna manera, ¿esto tiene un eje directamente con los Estados Unidos y esto daría la causa por la cual hay un apartamiento de China que había estado mucho más cerca de la Argentina en algún momento? ¿El RIGI está planteado por los recursos que tiene la Argentina? Fundamentalmente, cuando uno ve los sectores, en particular, aunque no exclusivamente, minería y en particular todo lo que refiere a lo hidrocarburífero. En realidad, China no es que se aparta, sino que el gobierno actual aparta prácticamente a todo lo que no sea estadounidense. China, Brasil, México, incluso hace poco hubo debates con algunos sectores europeos, ¿no? Fijémonos que el presidente Milei, no lo digo despectivamente, sino caracterizándolo, es más monroísta que Monroe, directamente va a Estados Unidos y a veces ni siquiera habla con instancias de ese Estado Nacional, sino se entrevista directamente con CEOs de grandes capitales como Elon Musk, ¿no? Entonces,
cuando uno analiza el RIGI, no dice en ningún momento que es para favorecer a Estados Unidos. Ahora, el contexto mundial, regional, marca eso. De hecho, el embajador Mark Stanley, el embajador estadounidense en Argentina, insiste con la importancia del RIGI, lo mismo que el Fondo Monetario Internacional, que está hegemonizado por Estados Unidos. Y el RIGI tiene jurisdicción en el CIADI, que está hegemonizado por Estados Unidos. Ante controversias de distinta índole, sea por contaminación, sea por disputas de cualquier tipo, eso se dirimiría en el RIGI. Y esto dura 30 años. Al CIADI ya hemos acudido con YPF cuando había algunos daños ambientales. Pablo, quiero centrarme en esto. ¿Qué pasa si hay una inversión que proviene de otro país, es adherente? ¿Puede haber una sospechosa eliminación de esa inversión por alguna razón o circunstancia o porque la provincia no lo acepte? La realidad es que no te puedo contestar con precisión porque todavía esto está en estado de elaboración. Se presentó una primera ley bases, fue rechazada, vuelve al Congreso, a Cámara de Diputados, es aprobada con modificaciones, pasa a la Cámara de Senadores, es aprobada con algunas modificaciones. No obstante, yo no me posaría en las modificaciones, no centraría la atención en las modificaciones, sino en la esencia que queda en pie. Claro. Lo que queda en pie es que sea el tercer año o el cuarto año, no tienen por qué quedar dólares acá, no tienen por qué abastecer el mercado interno, hay exenciones impositivas, facilidades cambiarias. Por lo tanto, no despectivamente, es un saqueo. Bueno, intentemos el término pensarlo. Correcto es saqueo. Pablo, intentemos pensarlo de otra manera por dos razones. Primero, para no deprimirnos realmente, porque yo coincido en algunas cosas con vos. Y segundo, puede haber un win-win de una potencia que necesite recursos y que los obtiene de un país con menores recursos y una situación económica dependiente tal de un Fondo Monetario Internacional que también depende de los Estados Unidos, de un riesgo país que emite como comunicado los Estados Unidos, pero puede haber algo virtuoso en ese círculo, simplemente un abastecimiento en la Argentina de todos estos materiales, dejando alguna regalía, entre comillas. Respecto de las regalías que pelearon, por ejemplo, senadores provinciales, creo que lo que discutieron en el Senado es que suba de 3 a 5. El gobierno dice que va a discutir algunas cuestiones de nuevo en diputados, pero supongamos que eso suba a 5. Desde mi punto de vista no habría una modificación sustancial y en realidad estamos hablando de un tema nacional, no de un tema provincial. Por eso no se puede analizar, desde mi punto de vista, con un enfoque estrechamente provincial. Es un problema nacional. ¿Va a haber energía en el mercado interno? No necesariamente. No necesariamente porque no hay ninguna regulación hasta ahora en el RIGI que indique eso. ¿El precio cuál va a ser? Y no se va a fijar el precio. Por lo tanto, uno tiende a pensar que va a ser el precio internacional. Por lo tanto, la energía que se produzca en Argentina va a ser cara para Argentina. Los dólares, ¿van a quedar dólares? El tema de los temas en nuestro país, la restricción externa, no van a quedar dólares. Se pueden ir. Entonces, es muy difícil ver algo positivo. Puede llegar a haber en alguna región algún elemento positivo en torno a una zona muy reducida y que abarque a poca gente. La esencia, desde mi punto de vista, es claramente negativa. Pablo, en todo y para cerrar, en todo este régimen, también se incluye que el 20% debería abastecerse en el mercado local, pero todo lo demás, maquinarias que se fabrican en este país, mano de obra, todo lo demás podría traerlo
el inversor extranjero, ¿eso crees que va a destruir alguna industria nacional? Claramente va en contra de la industria nacional, de hecho fue una de las objeciones de la UIA, y en la UIA hay representación de grupos que se verían beneficiados por el RIGI, por un lado, supongamos, exportación de hidrocarburos y todas estas facilidades de las que hablamos recién, pero por otro lado, se verían perjudicados. En algunos casos, como son holdings, están muy diversificados y, por ejemplo, no sé si puedo mencionar alguna empresa o está mal. No, no pasa nada. Puntualmente, Por, ¿de qué empresa hablamos? por ejemplo, para American Energy se vería fundamentalmente beneficiada. El grupo Techin, hoy que se va concentrando cada vez más en hidrocarburos, se vería beneficiado, pero otros se verían perjudicados. Y pensemos que la industria, además si se produce o no alguna parte para estas inversiones, industria es energía. Si la energía es más cara, el costo de la industria es mayor, se va a ver Claro. claramente perjudicado. Y si, lo, Se va a perjudicar la industria. si los Perdón. hidrocarburos también siguen aumentando de precio a nivel internacional, al no tener un barril de crudo, también va a impactar sobre la economía argentina. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Pablo Ferrari, economista, te contó acerca del ALCA, Alpea y del RIGI, una forma que tenía los Estados Unidos junto a lo que era el Plan Monroe de buscar recursos en los diferentes países. Bueno, según Pablo, esto es el RIGI, este régimen de inversiones para las grandes, incentivo para las grandes inversiones extranjeras, aunque no lo diga. Quédate, tenemos más información acá en Canales.